Sean bienvenidos todos a un domingo más. Hemos dicho, lo hemos hablado, mencionado, que creo el propósito principal es poder bendecir a Dios este día, dar testimonio acerca de la obra del Señor en nuestras vidas. Es uno de los propósitos por los cuales Dios ha apartado un día como este, el día de reposo para nosotros. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio expositivo del libro de Santiago. Por lo tanto, les pido que me acompañen al libro de Santiago, capítulo número 1, para que comencemos. El libro de Santiago, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que le escribe a las tribus de Israel que están dispersas en diferentes lugares. En ese momento les escribe esta carta y bueno, antes de que continúe, yo me ausenté varias semanas, creo yo que casi un mes o más, no estuve por aquí. Hace 8 días, ¿quién pudo asistir a la reunión? Levante su mano. Hace 8 días, ¿quién pudo estar? ¿Alguien puede ponerme al tanto de lo que hablaron la semana anterior, domingo pasado? ¿Alguien me puede recordar un poquito de lo que trataron, de lo que nuestro hermano habló, para ponerme o ponernos en contexto de lo que estamos hablando, de lo que estamos estudiando? Porque, les repito, no estuve yo la semana anterior, no estuve semanas atrás. Entonces, ¿alguien se acuerda de algo? Vimos Santiago 17 y 18. 18, sí. Así es. Verso 17. Y en el cual no hay sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer palabras de verdad para que seamos primicias de sus criaturas y textos en relación Al tema. Ok, ¿algo más? Del versículo 18, porque hoy vamos a tocar versículo 19 y versículo 20. ¿Alguien más se acuerda del verso 18? Fue el tema de la semana anterior, exclusivamente. Vamos a leer para que podamos recordar un poquito. Dice verso 18, capítulo 1, verso número 18. Él, de su voluntad, ¿quién él, hermanos? Dios, el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Cómo? Por la palabra de verdad, es decir, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy somos hechos hijos de Dios a través de la palabra de Dios y a través, por la voluntad de Dios. Tú y yo somos hoy hijos de Dios. No fue por nuestra voluntad en sí. De hecho, no queríamos buscar a Dios, muchos de nosotros. Yo no sé cuántos de los que están aquí negaron tal vez la existencia de Dios. Yo no sé cuántos de los que hoy estamos aquí, en un momento dado en su vida, dijo: yo no voy a ser cristiano. Pudo haber sido, fue el caso mío, fue mi caso. Yo ir a estudiar la Biblia, oye, ¿estoy loco o algo así? No. Ese era el dicho, eso era lo que yo comentaba, lo que yo decía, lo que yo a veces respondía, principalmente a Dios. Pero los planes de Dios son eternos, son buenos para nosotros como humanos, como almas eternas. Los propósitos de Dios son buenos, de tal manera que hoy tú y yo estamos en este día aquí, abriendo su palabra. Tenemos una Biblia en nuestras manos
Esa es parte de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos extiende hasta este día, hasta este momento. Entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Estamos tú y yo hoy aquí? Simplemente porque su misericordia es, como dice un salmo, para siempre. Por eso estamos hoy tú y yo aquí. Por eso hoy estamos en una actitud reverente, buscando del rostro de Dios, de su voluntad. Por eso estamos hoy aquí. Entonces, verso sigue diciendo, para que seamos primicias de sus criaturas. Hablando en este caso del pueblo judío, meramente, del pueblo de Israel, de las tribus, las primicias, aquellas personas que fueron convertidas, las primeras personas conversas por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya después nosotros venimos muy atrás, ya no somos parte de las primicias. Lo cierto es que sí entramos en ese plan redentor de nuestro Señor, tú y yo. Entramos en ese plan. Bien, más adelante dice, verso número 19, por esto, mis amados hermanos, por esto, o sea, por lo que acaba de decir, por lo que él acaba de decirnos, hablando de la buena voluntad de Dios, hablando de esos dones que solamente vienen de lo alto, del Padre de las luces, de Dios. Por esto, o sea, por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a orar, hermanos, en nuestro lugar. Pidamos a Dios su ayuda. Yo la necesito. Padre, gracias por tu buena voluntad. Gracias por tus propósitos eternos para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor. Oh, recordamos cuando estábamos perdidos y descarriados, andando en nuestros propios placeres, sin ningún objetivo, Señor, sin ninguna dirección. Tú llegaste a través de tu palabra y nos sedujiste, Señor, ganaste nuestros corazones. Gracias, Señor. Hoy estamos aquí sentados, Señor, buscando recibir de tu voluntad y aún pidiendo, Señor, en este momento, nos enseñes, Señor, a caminar por esta senda la cual nos has trazado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te decimos te necesitamos. Amén. Volvemos a leer ese texto, verso número 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quisiera comenzar, diciéndote, preguntándote, cuando nosotros ingresamos a un nuevo trabajo, a un nuevo empleo, ¿qué es lo primero que nosotros llegamos a hacer? Casi todos, primero recibimos instrucciones acerca de lo que vamos a hacer, en lo que sea, en lo que sea. Tienes tú que saber lo que vas a hacer, lo que vas a realizar, lo que tú vas a desempeñar en dicho trabajo. ¿Es así? O sea, no llegamos y decimos, ábranse, quítense a un lado, yo ya sé hacer todo, yo sé cómo se dirige esto, yo sé cómo se maneja esto. Casi por lo regular todos, en nuestros primeros días de trabajo, cuando estamos en un trabajo así, estrenándose, nuevecitos llegamos preguntándole al que está por encima de nosotros, ¿bien? Si es que no primero nos capacitaron a veces, en algunos lugares hay una capacitación previa al inicio.
Nos capacitan ellos. ¿Y qué vamos a hacer en la capacitación? A recibir enseñanza, a recibir instrucción, a recibir órdenes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que seamos efectivos. Para que seamos efectivos en lo que nosotros vamos a desempeñar. Es así para con Dios, o es así como opera de alguna manera Dios, para que tú y yo hoy seamos cristianos firmes, estables, para que nosotros terminemos la carrera, para que nosotros no vayamos a claudicar ahí a un cuarto del camino, o a la mitad del camino, o a 3/4 del camino. El Señor nos da instrucciones. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo crees que lo hace? ¿Cómo te imaginas tú que Dios da instrucciones a las personas? Bueno, Dios utiliza varios medios, pero el medio principal, el instructivo principal para cada uno de nosotros es su palabra, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo que nos ha dejado. En ella nosotros podemos seguir siendo instruidos, capacitados para este camino. Entonces la Escritura dice, verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre, toda persona sea pronta para oír, o sea, para escuchar la palabra, para acercarnos a Dios primeramente. Necesitamos, número uno, para ser instruidos, para ser capacitados. Número uno, ¿qué necesitamos? Tener esa disposición de oír. De hecho, no puedes decirme tú, yo soy cristiano, si no escuchaste el Evangelio primero. No puedes decirme, soy nacido de nuevo, yo nací así por la palabra de verdad, de una manera así como que amaneciste y dices, hoy soy una persona nueva. No es así como opera Dios. No es que dices, yo hoy como que tuve una visión, como que soñé, como que me imaginé y hoy soy cristiano, hermano. No es así. Así no es el ABC del Evangelio que nos lleva a la salvación. Necesitamos, como dice el libro de Romanos capítulo número 10, que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. No hay otra manera. No hay otra forma. Necesitas tú escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual te puede llevar a la salvación. No hay otro medio, te decía yo. No hay otro vehículo que te guíe, que te lleve al perdón de tus pecados. No hay otra manera. Entonces, si tú has sido, en este caso, estamos hablando de personas. El apóstol se está refiriendo, Santiago se está refiriendo a personas que han sido perdonadas de sus pecados. Dice, te repito el número verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Hemos nacido en Cristo Jesús a una vida nueva. Por lo tanto, a partir de ahí, nosotros comenzamos y buscamos ser alimentados por Dios. Checa un bebé cuando nace. Ve a un bebé, obsérvalo por si no lo has visto. Mira sus primeras horas, qué es lo que hace, lo primero que él hace, sus primeros días, sus primeros años. Ve cuánto un bebé recién nacido, es decir, nace hace un rato, acaba de nacer, hace 3 horas. Los que son madres, más o menos un bebé cada cuánto come. Cada 3 horas, ¿cierto? Por lo regular de 2 a 3 horas. Este chamaco, tú lo ves, está ahí despierto y quiere comer. Y vuelve a dormirse. Y ves, se despierta y empieza ahí. Su manera de pedir es su lloro. Dices, tiene hambre. Este muchacho tiene hambre. Y mira, una y otra vez. El muchacho, ese bebé pequeño, no es de que ya nació, qué bueno. Y te pones alegre y haces la fiesta y todo. Y dices, te olvidas de él.
se requiere de una atención tan personalizada que para eso Dios creó a una madre. Puso a una mujer para que le esté cuidando, para que le esté dando esa atención que este muchacho está exigiendo. Y son necesarias, quiero decirte. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios es como esa madre, que está al pendiente de nuestras almas, de tal manera que nos alimenta de manera continua. Quiere Dios que recibamos ese alimento continuo. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos madurar. Si tú ves a tu hijo de 10 años que parece de 6 años, dices, bueno, no sé qué pasa, o tal vez tenga 8 años y ves que tiene alguna estatura de un niño de 4 tal vez, y dices, bueno, yo creo que va a crecer, somos de baja estatura, tal vez por eso no se desarrolle, no crezca, no se estire, como tú quieras llamarle. Bueno, está bien, pero ¿qué pasa si pasan, tiene 8 años, tiene 10 años, llega a 12 años y qué pasa? Tú te alarmas, yo creo, si no es que antes ya te alarmaste. ¿Qué haces? Llevas al muchacho al pediatra, revísamelo, chécamelo, hazme exámenes, etcétera, a ver qué tiene porque, digo, yo soy de baja estatura, pero no veo que crezca. ¿Qué pasa? Hay algo mal en su metabolismo, yo no lo sé, en su crecimiento. Algo viene mal o algo está mal aquí. Y buscas atención para ese pequeño. No creo que nosotros nos alarmaríamos si viéramos eso o no. Dios se alarma cuando ve que nosotros seguimos siendo así como, disculpa la expresión, somos chaparros espirituales. Y estamos así en una estatura que ya no crecemos porque nosotros así lo hemos decidido o así lo queremos. No es porque es la voluntad de Dios, es porque nosotros nos hemos estancado, nos hemos ya estacionado en un lugar y no queremos avanzar. La Escritura dice aquí, hermanos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Sea pronto. ¿Qué entiendes por pronto? ¿Qué entendemos por pronto, hermanos? Que seamos veloces, que seamos ágiles, que seamos así, dicen allá en mi pueblo, que seamos pilas. Prontos para oír, que lo decía yo, número uno, que haya esa disposición de parte nuestra para poder escuchar la palabra de verdad, es decir, que la abracemos todos los días, que busquemos ser alimentados a través de la palabra. Y el apóstol nos exhorta, hermanos, Santiago nos exhorta, todo hombre sea pronto para oír. Nos exhorta de alguna manera para que no nos estanquemos o para que no nos quedemos ahí nada más. Tenemos que ser prontos para oír. Tenemos que buscar la palabra de Dios de manera continua. Decía yo que la fe viene por el oír. No es que, bueno, ya creí, ya soy cristiano, ya nací de nuevo. Gracias, Señor. Gracias. Y ahí nos vemos y te olvidas, por así decir. No, es cuando puedo decirte necesitamos más de la ayuda de Dios. Si de por sí hay obstáculos cuando apenas comenzamos a acercarnos a Dios, comenzamos a escuchar el Evangelio de nuestro Señor, hay obstáculos. El familiar, en casa tus padres a lo mejor ya se levantaron contra ti, tu esposa tal vez, tu esposo tal vez, tus vecinos tal vez, tus hermanos tal vez, tus padres tal vez se han levantado contra ti. Hay obstáculos. Venimos al nuevo nacimiento y dejarlo como que así ya, bueno, ya total, yo ya hizo la obra en mi vida. No podemos así caminar o ser de esa manera, vivir en nos apaciguemos en ese sentido. Tenemos que ser prontos para oír, para buscar,
para ser alimentados, para recibir la palabra de Dios. Necesitamos esto en nuestras vidas. El Señor Jesucristo les dijo a los líderes de su tiempo algunas palabras, porque los líderes de su tiempo habían apartado a las personas de la palabra y se habían vuelto a la doctrina o a las tradiciones de los ancianos, de aquellos que les enseñaban. Y el Señor les dijo: bien invalidáis vosotros la palabra o los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones, en Mateo capítulo número 15. ¿Cómo les habían invalidado? Bueno, ya no les llevaban al estudio de la palabra, ya no les llevaban a que ellos estuviesen estudiando de manera continua. Y una vez nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan les dijo: escudriñad las Escrituras. Necesitan buscar de Dios en su palabra, necesitan escudriñarla, necesitan buscar de la voluntad de Dios. Y ya no hacía el pueblo esto. Simplemente se acercaban por ahí a alguien que les enseñara, que les hablara nada más. Sí oían, pero no oían conforme a la palabra, no oían conforme a las Escrituras, oían conforme a las ideas, pensamientos, doctrinas de hombres, de personas, de los líderes. Podemos confiarnos tal vez en eso nosotros. No busco de Dios en la semana porque por eso voy el domingo, para eso voy el domingo. No busco tal vez de Dios en la semana y desde la palabra porque el domingo yo soy alimentado a través de la Escritura, porque los hermanos que nos comparten ya tienen un mensaje y un tema especial para mí. Decía yo, necesitamos mucho de Dios. Necesitamos tener esa disposición para oír, para venir delante de Dios. Tenemos que tomar una actitud pronta, veloz, ágil. Estamos leyendo: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre, hablando en el sentido no exactamente singular o en el sentido de que solo los varones, todo hombre, toda mujer, toda persona, todo joven, todo anciano, con todo respeto, todas las personas, sin excepción, sean prontos para oír. Que nuestra vida, entonces, a partir de nuestro nuevo nacimiento, tenemos que estar siendo nuestra vida, tenemos que dejar que Dios esté conformando, esté dándole forma a nuestras vidas a través de su palabra. Tenemos que venir a Dios y reconocer que le necesitamos. Tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, escuchar su palabra, estudiar su palabra, acercarnos para oír también su palabra, para recibir enseñanza, para recibir dirección, para poder madurar y para poder afirmarnos en nuestro crecimiento, en nuestro caminar para con el Señor. Entonces tenemos que tener muy presente esa disposición. Esa disposición nos va a llevar a que nuestra vida entonces va a estar siendo formada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Va a estar siendo Dios. El apóstol Pablo utiliza una expresión, dice que él no duda, que él no duda en que Dios, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estoy cierto de esto, decía el apóstol, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo crees que va a perfeccionar esa obra en tu vida? A través de su palabra. No es a través de la voz de una persona nada más, o sea, del pastor, del que nos enseña, nos predica, nos discipula. El mejor medio que no se equivoca, infalible, es la palabra de Dios. Es así como vamos a ser conformados a la imagen de Dios. Es así como vamos a llegar a la estatura del varón perfecto.
siendo enseñados por Dios de manera continua. Por lo tanto, podemos aquí decir de esta parte que estamos hablando, que el hombre necesita ser discipulado por Dios a través de su palabra. Que el hombre, el ser humano, necesita de Dios, necesita ser alimentado. No hay otra manera para ser fortalecidos. No hay otra forma para que nosotros... Leía yo acerca de una misionera que se fue a Nicaragua, llegó a Nicaragua y puedo decirte que ella comenta que tuvo muchos desánimos trabajando ya como misionera. Tuvo muchos desánimos y dice ella, algo que vino a levantar mi fe, algo que vino en medio del desánimo, fueron las promesas de Dios. Dice, tenía yo muy presentes las promesas de Dios, pero para que tú conozcas las promesas de Dios, necesitas estudiarlas, necesitas escucharlas, necesitas buscarlas, necesitas tú oírlas. Necesitamos de Dios. Dice más adelante, entonces, sea pronto para oír. ¿Qué más nos dice aquí el apóstol? ¿Qué más necesitamos hacer nosotros? Tardo para hablar. Todo hombre sea pronto para oír, pero también dice tardo para hablar. Dijo un filósofo una vez, decía, el hombre debe de ser lento para hablar por cuanto tenemos 2 orejas y una boca, a fin de que escuchemos más y hablemos menos. Fue lo que dijo un filósofo. Por cuanto Dios te ha dado 2 oídos y solo una boca, eso quiere decir, él dice, eso quiere decir que tenemos que estar más callados y oír más, en este caso a la palabra de Dios. No sé si te has dado cuenta que tienes 2 oídos. Si te has dado cuenta, tienes 2 oídos. ¿Y por qué crees que Dios nos puso 2 oídos? Yo creo que para que oigamos más. Y nos puso una boca. Santiago más adelante dice que puso en el capítulo 3, vamos a estudiarlo más adelante, puso un miembro muy pequeño en nuestras bocas, se llama lengua. Pero ese miembro pequeño puede causar grandes desgracias, puede causar muchas desgracias, ese pequeño miembro llamado lengua. Entonces, tenemos que acercarnos más para oír. Tenemos que ser más oidores de la palabra para poder ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedores necesitamos escuchar primero. Necesitamos escuchar primero. Escuchar, dijo alguien, es como un arte. Difícil a veces de dominar. Y puedo decirte que a mí me cuesta que alguien me esté escuchando. A mí me cuesta que la gente me ponga atención, puedo decirte, porque me han dicho, y agradezco, que a veces como que cantinfleo, digo, hablo mucho y a veces no doy una buena idea o no soy muy objetivo. Y tiene razón la persona que me dijo esto. Aunque se ría, hermana. Sí. Me cuesta poder tener la atención de alguien que me pueda escuchar. Me cuesta, no tengo mucha gracia para eso. Por eso decía yo hace rato, yo también necesito la ayuda de Dios, no solo para que puedas escuchar. A lo mejor tú oraste, Señor, ayúdame a entender a este hermano, porque bien difícil que le entienda. Y sí, pero necesitamos nosotros aprender a escuchar más para poder nosotros hacer la voluntad de Dios.
para poder nosotros hacer lo que conviene a Dios. No podemos hacerlo de otra manera. O sea, el hacer la voluntad de Dios no viene a través de un sueño, a través de una visión. Tenemos, les dice Mateo capítulo número 25, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. No necesitas otra cosa. Deja tú aquel que se llama, se autonombra el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal. En este tiempo moderno en el que vivimos, hay muchos profetas, apóstoles, reverendos y no sé cuánta cosa hay, y han inventado, yo no sé cuántas cosas nos van a inventar para atraer la atención de las personas. Pero yo solo te digo una cosa: tienes en tus manos la mejor revelación del cielo. Tienes en tus manos el mensaje más preciso que te puede llevar a la salvación y al lugar donde está Dios, el cielo mismo. Tienes tú en tus manos entonces el instructivo más certero, preciso, para que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, como que Dios quiere repetirnos: sea pronto para oír, sea tardo para hablar. Bueno, es que cuando nosotros venimos a Cristo, queremos comenzar a hacer mil cosas. Queremos hacer mil cosas. Queremos visitar aquí, visitar allá, ver al primo, ver al cuñado, ver al tío. Queremos hacer muchas cosas. Y entre esas cosas a veces empezamos a hablar, a prometer, tal vez. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo número 5, quisiera que me acompañes ese texto. Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento, está adelantito del libro de los Proverbios, un poquito atrás de Isaías, Cantares, Eclesiastés capítulo 5. Déjame leerte este texto, verso número 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Hermanos, necesitamos más acercarnos. Cuando nos acercamos a Dios necesitamos más parar oreja, poner atención a lo que Dios quiere para nosotros. Guárdate tú que sí, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir aquí, voy a ir allá, Señor, ya escuché, ya entendí. Y hermanos, en Guatemala tienen un dicho, dicen llamarada de tusa. La tusa para ellos es la envoltura que tiene la mazorca, lo que envuelve a la mazorca. Se seca, le prendes y arde rápido y se apaga rápido. Y ves que el montoncito hace una gran flama y está bien prendido esto. Si estás en un frío, te puede calentar unos minutos, pero se va a acabar rápido. Entonces nosotros no nos acerquemos a Dios así como: sí, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, Señor, sí es tu voluntad, Señor, y empezamos a emocionarnos de tal manera que sea la llamarada de tusa. Y sí, vamos aquí, vamos allá, porque dijimos a Dios que vamos a hacer esto, pero al cabo de medio año se apagó la tusa. Se apagó aquel fuego que parecía con mucho ímpetu y que parecía que va a arrasar a todo lo que se le cruzara. Se apagó. Porque a veces somos así. Queremos y decimos: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro.
A ver, espérate. Primero calcula los gastos a ver si te alcanza. A ver, un momento. Antes de que digas que vas a hacer 1000 cosas y que casi te vas a ir de misionero o de misionera, primero calcula el precio, los costos. Antes de que digas que vas a hacer 1000 cosas, mejor pon los pies sobre la tierra y ve si vas a poder terminar eso que tú quieres hacer. ¿Estamos leyendo el texto? ¿Sí dice así sus Biblias? ¿Sí dice así como estamos leyendo? ¿O dice más bien promete, habla? No, dice aquí, estamos leyendo, no te des prisa, el verso 2, con tu boca. No te des prisa, tranquilo, apacíguate. Nadie te está forzando, obligando. Es más, te digo algo, Dios conoce tus fuerzas. Dios conoce tus dones y tus talentos, los talentos que el Señor te ha dado. Sabe el Señor hasta dónde puedes dar tú y no te va a pedir más allá de lo que tú puedas hacer. No te va a pedir más allá de lo que tú no puedes hacer. Dios sabe que tus fuerzas son pocas. No digas yo esto y aquello. Estamos leyendo el texto. Acércate más entonces para oír que para hablar. Y el texto dice seamos tardos. Más adelante vamos a volver al texto de Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, verso 19. Sea pronto para oír, sea tardo para hablar, sea tardo para hablar. Cuando Santiago nos está diciendo que seamos tardos para hablar, no nos está pidiendo que hagamos un voto también en silencio, o sea, ahí nomás en nuestro corazón. Él está más bien diciendo que seamos sabios para hablar. Nos está diciendo más bien que seamos sabios para proferir palabra. Y lo necesitamos. Para que no suceda lo de la llamarada de Tusa, que te emocionas y al rato te apagas. Es que los demás no se prendieron y yo pues me apagué. No. Si el fuego del Espíritu está en tu vida, va a arder en tu vida. No es que te contagió el hermano porque, o la hermana porque no es eso. Si el Espíritu de Dios mora en tu vida, entonces mejor sé sabio para hablar. Detente un poco. Detente un poco. Ve si puedes con el compromiso que quieres hacer para con Dios. Los proverbios judíos más relevantes en la época de Santiago eran los siguientes: hablar poco y hacer mucho. Habían algunos proverbios en la época de Santiago. Uno decía hablar poco y hacer mucho. Porque a veces nosotros somos al revés. Hablamos mucho y hacemos poco. Un proverbio muy sabio en el tiempo de Santiago. Habla poco y haz mucho. Otro proverbio que había: es atinado que los sabios guarden silencio, y mucho más que lo hagan los necios. Es bueno que los sabios guarden silencio, sí, pero es más sabio y más atinado que los sabios, que los necios lo hagan. Los necios lo hagan. Un proverbio dice, capítulo 17, verso número 28, hasta el necio calla, hasta el necio, si calla, se le tiene por sabio. Es un proverbio, es un texto de los proverbios, un versículo de los proverbios, capítulo 17, verso 18. Hasta el necio, si calla, se le tiene por sabio.
Y es que un necio sí es mejor que guarde silencio, porque dice puras tonterías. Su boca le mete en problemas. Hermanos, ¿has visto a alguien que habla mucho, demasiado? Dice la Escritura que en las muchas palabras no falta pecado. La boca de los necios, y a veces un cristiano puede llegar a caer casi como un necio al hablar mucho, al decir mucho, al hablar mucho puede llegar a ser un necio. En las muchas palabras no falta pecado. Su boca les puede meter en problemas. Entonces, a veces tenemos que ser muy sabios al hablar. Todos los que estamos aquí necesitamos ser sabios para hablar. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba el Señor Jesucristo con ellos? Estaba diciéndoles que iba a morir. ¿Y sabes qué les estaba diciendo? Me van a negar. Las ovejas van a ser dispersadas. ¿Qué fue lo que dijo él en esa conversación? Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, Señor. Aunque todos se escandalicen, Señor, voy a estar firme contigo. Si te acuerdas, digo palabras más o menos, te estoy parafraseando lo que dijo Pedro. Aunque todos te nieguen, mira, Señor, lo estaba diciendo Jesucristo, hermanos. ¿Quién no se equivoca? Lo estaba diciendo, hermanos, el Rey de Reyes, y Pedro, como siempre, un poco impulsivo. Tal vez nosotros a veces llegamos a ser como Pedro, impulsivos también. Y no es que el apóstol Pedro no fuera un converso, era un converso. Si el libro de los Proverbios dice que en las muchas palabras no falta pecado, chécale ahí. Veamos a Pedro, ahí está el ejemplo. Tal vez aquí habemos muchos como Pedro, tal vez. Yo no sé si aquí algunos nos identificamos con la vida de Pedro, de que somos así como que muy impulsivos al hablar, de tal manera que nuestras palabras nos meten en muchos problemas. Y dices a veces, es que, Señor, hermano, estoy bien atribulado. Pues sí, es que hablas mucho. Señor, es que, hermano, mira, en el trabajo ya no me quieren. Pues sí, eres bien imprudente para hablar. No, es que es por predicar el evangelio. Aprende del apóstol Pablo cuando estaba en el libro de capítulo 17, el libro de los Hechos. La Escritura dice que Pablo el apóstol, su espíritu se enardecía. ¿Sabes qué quiere decir? Que dentro de él casi el enojo estaba, como dijéramos, a flor de piel. No se podía ya contener al ver tanta idolatría. Pero él se contuvo y fue sabio aún para hablar. Y a mí me impacta mucho cómo les presenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a aquellos hombres. El mensaje que nos ha traído al perdón de pecados, el evangelio mismo de Dios, arrepentíos, fue predicado ese día. Yo no sé si tú hubieras estado, a veces cuando hablamos con personas, algunos nos han dicho lo siguiente: ya no predican arrepentimiento como antes. ¿Cómo es eso? Sí, ya no predican como antes. Pudiera ser, algunas cosas ya no las predicamos como antes, pero el mensaje claro que nos puede llevar a la salvación, y que Dios nos pide, nos exige, nos requiere que todos nos arrepintamos, no lo hemos dejado de mencionar. No lo hemos dejado de hablar de una y de una otra forma y de otra forma y de otra forma, porque el arrepentimiento no siempre va acompañado con gritos, no siempre va acompañado con palos, no siempre va acompañado ahí con la espada desenvainada, despedazando a quien sea. No. Nada más mira cómo le predicó nuestro Señor Jesucristo a aquella mujer que padecía desde hacia 12 años de flujo de sangre. ¿Cómo le predicó? Hija, no temas. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Transmitiéndole paz en medio de la aflicción, del dolor, lejos de decirle, ¿estás así por tus pecados?
Estás enferma porque has pecado contra Dios y te has apartado de su voluntad. Nuestro Señor, con palabras consoladoras, viniendo a confortar y a perdonar a aquella mujer débil. Y cuando tú lees ese capítulo 17 del libro de los Hechos, qué manera tan hermosa del apóstol Pablo, con la unción del Espíritu Santo, presentando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Se salvaron algunas personas ahí en medio de la idolatría de ese pueblo de Atenas. Se salvaron, reconocieron sus pecados, vinieron al perdón de Dios. Nosotros, hermanos, seamos entonces, para avanzar, seamos tardos para hablar. ¿Qué más dice? La tercera parte dice, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Seamos tardos para airarnos. Y hablar del enojo no es un tema que pudiera decirte, no se debe de hablar en medio de la iglesia. El apóstol o Santiago mismo estaba hablándole a las personas, en este caso al pueblo judío, acerca del enojo, acerca de la ira. Sí, tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo creo que por el tiempo tomaríamos un tema exclusivamente para tratar acerca de la ira desde el punto de vista bíblico. Cuando vemos la vida o la persona de Dios, entendemos algo. Dios es un Dios que se aira contra el pecado, contra el pecador. Dios se enoja contra aquellos que desobedecen a su voluntad. Dios se enoja y por eso les llama al arrepentimiento. Pero quiero decirte que la ira del hombre, la ira nuestra a veces, no obra o nos hace a la imagen de Dios. No produce la vida justa que Dios quiere en nosotros. Muchas de las veces esa ira la malinterpretamos y nosotros empezamos a irarnos, podemos decirlo de manera muy carnal, pecaminosa. En el libro de Números vemos un ejemplo. El libro de Números es el tercer libro. Números capítulo número 20, el Antiguo Testamento. Quisiera leer un poco rápido. 20, verso 2. Dice así: ¿y por qué no había agua para la congregación? Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Estaba el pueblo quejándose. Estaba el pueblo reclamándole a Moisés y a Aarón: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua.
y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Verso número 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué les parece? Más adelante, el versículo número 24 dice así: y Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Verso número 27, y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 1, es el contexto de este episodio, de este evento. Capítulo 1, verso número 27, está adelantito, dice así: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado. 37, perdón, es 37. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Estaba hablando con Josué. Y Moisés dijo lo siguiente: también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás en ella. ¿En qué ella? En la tierra prometida. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió en el libro de Números, capítulo 20? El pueblo se quejó, murmuró contra Dios, contra Moisés principalmente y Aarón. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos hiciste venir hasta aquí? Estaba molesto el pueblo. ¿Tenía razón el pueblo? No tenía razón. Habían visto maravillas de Dios. Habían visto los milagros de Dios. ¿Alguna vez tú has visto que el mar se abra a tus ojos? ¿Has visto alguna vez que el mar se abra? ¿Pases tú en seco? Estos lo vieron. Ellos lo vieron. Lo que quiere decir que es un Dios muy poderoso. Lo que quiere decir que tenían a un Dios grande ahí con ellos en ese momento. Sigue siendo grande y poderoso. Pero el pueblo fue incrédulo y empezó a quejarse delante de Moisés. ¿Por qué no nos mataron allá? ¿Por qué no morimos allá cuando nuestros hermanos murieron? Hubiéramos muerto ahí en ese lugar también. ¿Cuál fue el error de Moisés, hermanos? ¿Cuál fue el error de Moisés aquí entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo? ¿Qué necesitaba hacer, hermanos? ¿Cómo? Estaba orando. Por eso salió agua. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Qué le sucedió? ¿Por qué se enojó contra los dos y dijo, Aarón, no vas a entrar a la tierra prometida? Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿En dónde estuvo el error? ¿En dónde? En golpear la piedra. ¿Le dijo que lo golpeara? No. Le dijo que golpeara y que se enojara y que les dijera rebeldes. No. Aquí podemos ver algo. La ira de Moisés, la ira humana, carnal que te estaba hablando, no obra la justicia de Dios. Ciertamente Dios estaba enojado. Dios estaba molesto, sí. Pero el otro fue, y en ese enojo humano, pecaminoso, no escuchó atentamente a la instrucción de Dios. Extiende tu mano, extiende la vara, le dijo. No llega golpeando y ahí, ofendiendo a todos los demás. Nuestras palabras, nuestra ira puede salirse de control en algunas ocasiones. Nuestro enojo, si tú un día llegas a enojarte y te sales de control, puedes llegar a ser como Moisés. Él no controló su ira, no controló ese enojo. Pablo dice en el libro de Efesios, airaos pero no pequéis. Hay algunas justificaciones, hay algunos momentos en que pudieras tú justificar la ira, pero en este momento Moisés no estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Dios solo le dijo, extiende tu mano. Extiende tu mano y saldrá agua y van a beber ellos y sus hijos, su ganado, van a beber. Pero le molestó que estuvieran diciendo acerca de él, como si Moisés fuera el culpable de haber sacado al pueblo. ¿No era él el culpable? Así como cuando te dicen, ¿a poco sí eres cristiano? ¿A poco sí, muy santurrón y etcétera, lo que tú quieras? Y tú te molestas dentro de ti, ay, ojalá y los parta un rayo, ojalá y les pase algo por ahí. ¿A ti qué te corresponde hacer eso? Deja la venganza a Dios. Dice el libro de Romanos. El libro de Romanos dice que dejemos la venganza a Dios. Dejemos que Él sea Jesucristo, hermanos, que aun cuando le maldecían, ¿qué hizo? ¿Alguna vez te han maldecido? ¿Alguien de aquí le han maldecido por la causa de Jesucristo? ¿Alguno de aquí ha sido perseguido, golpeado, injuriado? ¿Te han dicho malas palabras? ¿Te han maldecido tal vez? ¿Alguno de aquí le ha pasado algo así? Yo creo que ni eso hemos llegado. Pero sabes, nuestro Señor dice, no dijo palabra, sino que dejó las cosas al que juzga justamente. Nosotros no sabemos juzgar justamente a veces. Y cuando nos hacen algo, creemos que lo más justo es que le pase algo a nuestro enemigo, a nuestro perseguidor, al que nos persigue. Creemos que lo justo es que pues le caiga un árbol encima, que vaya y choque. Eso es lo justo, tal vez pienses. Digas, ojalá y le pase algo. Deja la venganza, el pago, déjaselo a Dios. A ti no te corresponde nada de eso. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios paciente. Por su gracia y por su misericordia, tú y yo hoy estamos aquí abriendo su palabra y tratando de entender las verdades que Él quiere transmitir a nuestras vidas.
Somos personas que podemos equivocarnos en algún momento y podemos llegar tal vez a pecar contra Dios, pero Él en su misericordia, los favores, las dádivas, los dones perfectos descienden de lo alto del Padre de las luces. Hemos recibido, mira, hasta aquí tú y yo hemos recibido más de lo que tú y yo merecemos. ¿Estás de acuerdo? Lo justo fuera que tú y yo estuviéramos ahorita muertos, condenados en el mismo infierno, pagando por nuestra culpa, por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos tú y yo. Pero estamos gozando de vida y algunos de mucha salud, con un solo propósito. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Qué bueno es Dios. No hay nadie como Él en ese sentido. No hay nadie como Él. Tú y yo ya hubiéramos tomado venganza por nuestra propia mano. Ojo por ojo, diente por diente, lo que tú quieras. Ya hubiéramos hecho eso, y tal vez cosas peores, pero Dios nos ha alcanzado por su palabra. Agradecidos estamos por Él, por el Evangelio que nos ha traído, que nos ha hecho brillar. Agradecidos por ese Evangelio que ha abierto nuestros ojos, nos ha traído a la luz. Bueno es Dios. Yo quisiera terminar ahí. Tal vez tengamos una segunda parte de este versículo número 20. Vamos a terminar ahí, solo mencionando que tenemos que ser prontos para oír, tenemos que ser tardos para hablar y que tenemos que ser también tardos para airarnos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque a través de tu Evangelio has alcanzado nuestras almas. Gracias por el regalo más precioso que es Jesucristo, que ha venido a morir por nosotros. Bendecimos tu nombre, te alabamos. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos despedidos.